frontera rectilínea divide por la mitad la isla de Nueva Guinea, al norte de Australia. Al oeste Iriam Jaya y al este Papúa Nueva Guinea. Un viaje a un mundo remoto, arcaico y aún inexplorado en su totalidad. Lo habitan más de 1000 culturas diferentes. Una isla que era temida por los navegantes hasta muy entrado el siglo XX, por la ferocidad de sus tribus, la mayoría caníbales y cortadores de cabezas. Un país en constantes guerras tribales, en el que todavía hoy se registran más de 6000 heridos al año por flechazo. Un territorio quebrado de altas montañas y profundos valles, por los que transcurren centenares de ríos infestados de cocodrilos. Desde las dotes matrimoniales a la adquisición de tierras. La vida se desarrolla en torno a los populares mercados, en los que se pueden comprar los productos del campo y el pescado fresco del día, al que tienen que proteger sin descanso de los voraces moscones. A pocos kilómetros de la capital nos encontramos con la Papúa Profunda, una tierra ignota donde todavía se utiliza el hacha de piedra y se hace fuego con métodos naturales. Cada tribu tiene sus colores distintivos que varían según la ocasión. Es el idioma del maquillaje, una expresión visual del estado de ánimo elaborada con signos y dibujos de difícil traducción. Emplean mucho tiempo en realizar estos diseños que les definen y les confirman como miembros de su comunidad. Aquí se antepone la existencia del grupo a la del individuo. Es más fácil sobrevivir si el clan es fuerte y cohesionado. Son gente arraigada a sus costumbres y a su tierra, orgullosos de mantener su cultura ancestral. Esta escena puede tener miles de años. El hombre domesticando al fuego, creándolo con sus manos, emulando a los dioses capaces de descargar los rayos y con ellos el fuego sagrado. En torno al hogar, estos pueblos han sobrevivido al tiempo, a las guerras y a las catástrofes naturales. Pero ahora se enfrentan a un peligro mayor, a la presión de la cultura global que les contamina lenta pero inexorablemente. Ahora viajamos al noreste, al encuentro de los Enga y sus momias ahumadas del acantilado sagrado. Habitan en una región muy montañosa, de exuberante vegetación y bien conservada. Cada núcleo familiar vive en una pequeña aldea. No se agrupan en grandes poblados. Suelen estar situados en la parte alta de los montes. Desde arriba pueden divisar mejor la llegada de extraños. Hasta hace muy poco, esta región era inaccesible por las constantes luchas tribales. Los Enga
también llamados cucucucu, siempre han sido temidos por ser guerreros feroces que hasta hace poco practicaban el canibalismo. Todavía hoy se dan casos aislados de ingestión de carne humana. Mediante la antropofagia, creen asimilar las cualidades del difunto: fuerza, valor, juventud, sabiduría. Son grandes cazadores. Manejan sus arcos con una habilidad sorprendente. A diario practican la puntería en competiciones domésticas que les sirven de entrenamiento. En abrigos naturales, cavernas, incluso en las copas de los árboles más altos, los cucucucu han emplazado los cuerpos momificados de sus difuntos, según los códigos tradicionales. Una vez terminado el funeral, el cadáver se depositaba en la cocina de su casa y comenzaban a ahumarlo. Este proceso podía durar entre 2 y 3 meses. Cuando el cuerpo comenzaba a oler, sus esposas frotaban la piel con piedras rugosas hasta arrancársela por completo. Luego le extraían las vísceras, que eran ingeridas por sus parientes más próximos. Creían que de esta forma asimilaban las cualidades del difunto. El proceso del ahumado continuaba hasta que la carne quedaba totalmente seca. En casi toda Papúa Nueva Guinea las chozas se construyen con bambú. Suelen ser amplias, tan grandes como sea la familia. Normalmente en una casa viven varias generaciones hasta que les falta espacio. Es entonces cuando el primogénito construye su propio hogar y se traslada con sus esposas e hijos. Los tejados se confeccionan con gruesas capas de hojas de palma para asegurar la impermeabilidad. Las paredes y los tabiques interiores se fabrican con cañas de bambú machacadas. Trenzadas unas con otras, elaboran paneles tupidos y resistentes al agua. Cada año, al terminar la época de lluvias, reconstruyen las partes de la casa que han envejecido. Como máximo, les duran 3 años en buen estado. En estas regiones casi vírgenes, los ríos conservan una gran variedad piscícola. Desde niños aprenden a pescar con arpones. Tienen una especial habilidad para localizar a los peces en estas turbulentas aguas. Nuestro viaje continúa hacia el norte, hasta la cuenca del río Sepik, una de las zonas más apartadas de Papúa Nueva Guinea. Por su profundo cauce navegan barcos de gran calado. Es uno de los ríos más grandes del mundo. Nace en las montañas de las tierras altas, los Highlands, y recorre 1.126 kilómetros hasta su desembocadura en el mar de Bismarck, en el Océano Pacífico. La vida de los pobladores de la región del Sepik está íntimamente ligada al río. Se calcula que en la cuenca del Sepik viven más de 200 grupos étnicos diferentes. Las casas son del tipo palafito, bastante elevadas del suelo. El río sube su nivel al final de la época de lluvias entre 5 y 6 metros, inundando las zonas bajas y ensanchando su cauce en kilómetros. El pescado es la base de su dieta alimenticia. Secado y ahumado es el principal producto de intercambio con las tribus del interior. Como todos los grupos étnicos de Papúa Nueva Guinea, aquí también son aficionados al sing-sing, como son llamados popularmente los cantos y danzas que ejecutan por cualquier motivo. Se visten con sus atuendos tradicionales y se adornan profusamente con amuletos, collares, brazaletes y tocados. Los pequeños caracoles, llamados cauris,
Son muy valiosos para ellos por sus cualidades mágicas. No hace mucho tiempo, era utilizado como moneda de cambio. Tallan en madera representaciones de sus deidades y espíritus protectores a los que rinden culto para reclamar su protección. Son esculturas muy rústicas y poco elaboradas. A veces representan algún difunto honorable del grupo. La presencia humana en la cuenca del Sepik, que ocupa 78.000 kilómetros cuadrados, se remonta a unos 40.000 años. Los primeros contactos con extranjeros fueron establecidos con cazadores de aves del paraíso, chinos y malayos. El zoólogo alemán Finch fue el primer europeo que llegó hasta aquí en 1885 y bautizó el río como Kaiserin Augusta, en honor a la esposa del emperador alemán. Las casas cocodrilo, cuyo tejado emula las fauces de estos reptiles, son centros religiosos. Las mujeres y los niños tienen vetada la entrada. El interior está decorado con pequeñas escenas de la vida cotidiana a modo de stories. También representan deidades y ceremonias religiosas. En el exterior, en la ribera del río, un tótem labrado con representaciones de sus dioses indica la proximidad del santuario. Construyen enormes casas. En la fachada principal, la representación del espíritu familiar protege a sus moradores. El bambú es el material más importante. Con sus tiras atan y unen todo el armazón y fabrican el suelo. Las paredes y el tejado se confeccionan con la corteza de la palmera sagú. Aguas arriba, vamos al encuentro de los misteriosos hombres cocodrilo. Estamos en un territorio lejano, virgen y lleno de vida. El sagú es el alimento cotidiano de estos pueblos. Es el pan del Sepik. Lo obtienen del corazón de una palmera, también llamada sagú. Una vez triturada la médula, la ciernen pasándola por un cedazo y extraen la fécula, que una vez cocida aumenta considerablemente de tamaño. Cada palmera puede dar de 300 a 350 kilos de sagú. Una vez secada la fécula, se raya para obtener la harina. No es necesario amasarla. Se deposita directamente en el fuego del hogar sobre unos platos de barro cocido que hacen las veces de plancha. Dan varias vueltas a la torta que obtienen para que se haga compacta. Luego, antes de doblarla, la humedecen con agua para que engorde. Después la vuelven a colocar en el fuego y la doran por los dos lados. Su sabor recuerda al pan de trigo, aunque un poco más ácido. La navegación por estos ríos encierra mucha dificultad. Los jacintos de agua lo van colonizando en la época de lluvias y obstruyen su cauce. La vegetación acuática se hace tan densa que es imposible desplazarse en canoa. A consecuencia de la putrefacción de estas plantas se produce ácido tánico que tiñe el cauce de color té fuerte. A estas aguas se las denomina aguas negras.
Aquí se da un curioso fenómeno. Los jacintos van fijando en sus largas y peludas raíces el limo del río y poco a poco crean estructuras que se convierten en verdaderas islas flotantes que se desplazan aguas abajo. Finalmente, ríos y lagunas quedan tapizados por una espesa pradera verde. Estas tranquilas aguas encierran un peligro latente. Es el reino del poderoso cocodrilo marino, el más grande, voraz y peligroso del mundo. Puede llegar a pesar 1 tonelada y siempre tiene hambre. Puede vivir tanto en agua salada como en agua dulce. A pesar de ser un verdadero devorador de hombres, aquí les alaban y les consideran dioses. Estamos en los dominios de los hombres cocodrilo. Sus ojos presiden la fachada de los tambaranes, las casas de los espíritus, situadas en el centro de todos los poblados. Las mujeres no pueden acceder al interior del tambarán. Solo los hombres son dignos de convivir junto a los espíritus que moran en ellos. El sonido de sus enormes flautas y el ritmo acompasado de los tam-tam garamut dirigen el sing-sing, que es interpretado en el exterior por hombres y mujeres. Danzan para llamar a sus dioses cocodrilos, para anunciarles la ceremonia nocturna que van a realizar, en la que varios hombres serán iniciados y entrarán a formar parte de los elegidos, de los conocedores de los secretos del más allá y de sus leyes ocultas. Estamos en el poblado de Timbumeri, al sur del lago Chambri. La calma del atardecer no pronostica la bárbara ceremonia que comenzará al anochecer. Los hombres quieren semejarse a sus dioses y mutilan sus cuerpos para que su piel se parezca a la de sus amados cocodrilos. Cientos de cortes labran su epidermis en escaraciones escamosas. Sus pezones pasan a ser los ojos del reptil. Una práctica espeluznante que, a pesar de que el gobierno quiere erradicarla, se sigue realizando. Desde el interior del tambarán se escucha el ronco sonido de los grandes garamut. Anuncian el inicio del ritual sagrado. Su lenguaje de Morse se transmite a kilómetros de distancia. Desde niños aprenden a interpretar sus consignas. Cada acción o suceso tiene su propio toque o llamada. Un pequeño cercado secreto representa el corazón del dios cocodrilo. En su interior, un grupo de iniciados hace sonar los tambores de agua, las flautas y los silbatos. En el exterior, el jefe de los guerreros golpea el suelo con su cola ceremonial. Deben acompasar su chasquido con los tambores del interior. Los extraños sonidos que provocan parecen electrizar el ambiente.
Los no iniciados creen que proceden del inframundo. Son el preludio de la llegada de los dioses. Creen que al principio solo había agua. Entonces el dios cocodrilo creó la tierra y en ella se formó una gran grieta. El cocodrilo la fecundó, dando origen a todas las especies. Luego abrió sus fauces y de su mandíbula superior surgió el cielo y de la inferior la tierra. Desde el cercado mueven la rama de palmera que simboliza la cola del cocodrilo. Indica a los de fuera que el gran espíritu, el dios cocodrilo, ha manifestado su presencia. Ha acudido a su llamada. Cae la noche y decenas de guerreros siguen danzando y alentando al gran dios para que les posea. Ahora han traspasado la realidad cotidiana. A través de la danza llegan a niveles de éxtasis que les permite trascender a una dimensión diferente. Experimentan una hipersensibilidad que les hace fundirse con la fuerza de la naturaleza. Se sienten más poderosos y menos vulnerables. Intuyen el inframundo habitado por sus antepasados. Se han convertido en hombres reptiles. Danzarán durante toda la noche. Los aspirantes son conducidos al interior del Tambarán para ser iniciados en una ceremonia secreta. Se someterán al suplicio de recibir cientos de cortes que les permitirán ser miembros de la élite, convertirse en hombres cocodrilo. Los cortes no se realizan en una sola sesión. Suelen pasar por el ritual iniciático varias veces para ir modelando la piel poco a poco. La magia y la brujería están muy arraigadas entre los pobladores del Sepik. Cuando se oculta el sol, tienen lugar las ceremonias de Puri Puri. Forman un corro en torno a un pequeño altar que simboliza el conjuro que deben deshacer e ingieren gran cantidad de betel, la nuez de la palmera areca que contiene arecolina, un principio activo de gran poder estimulante. La respiración se acelera mientras las pulsaciones del corazón se ralentizan. El betel les provoca una abundante salivación. Constantemente escupen sobre el altar, concentrados en el hechizo que tienen que romper. La liturgia la dirige el curandero con más experiencia. Sus poderes tienen que enfrentarse a poderosos sortilegios de los que se tienen que proteger. En el intento de conjurarlos, pueden quedar dañados. Llegado el momento, cuando sienten que la brujería a la que se enfrentan se ha debilitado, saltan sobre ella. Simbólicamente la encierran entre los nudos de la hoja de palmera trenzada que han depositado en el altar.
anciano curandero invoca por última vez a sus espíritus protectores para que les den fuerza. Luego, destruyen la brujería con el hacha. Continuamos nuestro viaje por estas tierras lejanas de Papúa Nueva Guinea, que no aparecieron en los mapas del mundo hasta principios del siglo XIX, cuando ingleses y alemanes tomaron posesión de algunas zonas costeras. Vamos a ascender a los Highlands, las tierras altas. El primer contacto con sus nativos se realizó en el siglo XX. Fue en 1930, cuando los buscadores de oro Michael Leahy y Michael Dwyer subieron por la parte oriental y se encontraron con un grupo de Highlanders. Allá arriba habitaba una población de 1 millón de personas, pertenecientes a más de 400 tribus diferentes que se encontraban todavía en la Edad de Piedra. No son seres de otro planeta. Se trata de los Asaro, los hombres de barro. En cada valle de los Highlands vive una tribu diferente que tradicionalmente pelea con las tribus de los valles vecinos. Los Asaro se defienden de sus enemigos de una forma diferente. Embadurnan sus cuerpos con barro y modelan unas máscaras de arcilla de apariencia aterradora. Para acentuar su siniestro aspecto, les acoplan colmillos de cerdo y hojas de helecho. Se trata de asustar al adversario, de atemorizarlo. Al encontrarse con ellos, creerá que se trata de espíritus infernales. Según cuenta la leyenda, estas técnicas persuasoras comenzaron hace mucho tiempo. Los Asaro estaban asediados por un enemigo más numeroso. Habían tenido muchas pérdidas y esperaban el ataque final. Entonces un anciano llamado Pukiro Pode tuvo un sueño donde vio la imagen de unos espíritus grises aterradores. Esa misma noche hicieron las primeras máscaras de barro. Los hombres se pusieron unas cañas de bambú en los dedos de las manos como si fuesen largas uñas y embadurnaron sus cuerpos de arcilla. Poco antes de salir el sol, en la penumbra del bosque, los fantasmas de barro se acercaron hasta las líneas enemigas, realizando movimientos lentos y sinuosos. Al verlos, los enemigos huyeron despavoridos y los Asaro pudieron salvar sus vidas. Poco después del primer contacto con los Highlanders, misioneros y pastores de todas las sectas del mundo viajaron a Papúa. Era una tarta suculenta, más de 1 millón de personas prácticamente en la prehistoria. Se lanzaron a la conversión de los infieles. Los peores fueron y siguen siendo los misioneros protestantes de las sectas radicales como la de Nuevas Tribus. Actualmente, más de 100 iglesias diferentes residen en Papúa Nueva Guinea.
Name give him name long all animal. God him bring him all kind can animal of place. Kiss him all, walk him all animal. Now this playground that's all. Amy walking man and Mary. Also now all animal. Amy bring me come long man. Block give him name. God him bring him. Los Highlanders no entienden de dioses de importación. Es difícil que abandonen sus creencias espirituales. Las prédicas de los misioneros solo consiguen desconcertarles, crearles confusión. Pero la tradición siempre está presente. En cualquier acto religioso aparecen las tribus con sus plumas y sus lanzas. La gente les aplaude y les anima. Esta es la verdadera esencia de su existencia milenaria. Muchos grupos étnicos se oponen a la presencia de misioneros, que afean su conducta, les consideran salvajes y se empeñan en cambiar sus costumbres y sus creencias. Llegan hasta la tribuna y se sientan entre los espectadores. Y aunque el predicador hace intentos de continuar, el acto queda reventado una vez más. Sin duda, es lo mejor que pueden hacer ante la agresión que sufre su singular forma de vida. Los cráneos humanos que guardan en los santuarios de sus poblados recuerdan que estas tribus eran cortadores de cabezas hasta hace poco tiempo. Son casas sagradas donde residen los espíritus de los ancestros. En el interior guardan sus reliquias, como estas quinas antiguas. Son conchas de madreperla, labradas en forma de media luna, que hoy siguen teniendo un gran valor. Las utilizaban como dinero. La quina se dividía en toras, unas conchas marinas circulares con un agujero en el centro que se ensartaban formando collares. En la actualidad, la moneda oficial de Papúa se llama quina y los céntimos toras. Hay zonas de los Highlands que siguen siendo peligrosas por el carácter belicoso de sus tribus. Las partidas de caza a veces traspasan los límites de su propio territorio y entran en el de sus vecinos. Los encuentros fortuitos entre grupos diferentes no suelen ser amistosos. Muchas veces se resuelven a flechazos. Todos los años hay cientos de muertos y heridos por este motivo. Es difícil viajar por los Highlands y no encontrarse con alguna compensación. Son reuniones que se convocan entre dos tribus enfrentadas. Se sientan una enfrente a la otra. En este caso, los de la izquierda son los que tienen que pagar la compensación. Uno de ellos mató a un hombre de la otra tribu y ahora van a discutir el pago que tienen que hacer a sus familiares. Casi todos vienen armados y no es raro que tras discutir durante horas la compensación termine en una batalla campal. Cada grupo trae su propio intérprete que entiende el idioma de la otra tribu o el pidgin, un idioma criollo común que cada día lo habla más gente. Es la única manera de entenderse entre los cientos de lenguas diferentes que se hablan en el país. Las discusiones pueden durar días hasta que llegan a un acuerdo sobre la cantidad de cerdos y quinas que tienen que pagar a la familia agraviada.
Ahora hay más muertes en las luchas tribales. Los arcos y lanzas están siendo sustituidos por armas de fuego. Casi siempre llegan a un acuerdo, pero no es extraño que en breve se vuelvan a ver las caras en una nueva compensación. Los cerdos representan la riqueza de los Highlanders. Constituyen su moneda de cambio y su base alimenticia. Las mujeres son las encargadas de cuidarlos. Son tan importantes para ellas que en ocasiones, cuando la madre muere, ellas mismas dan de mamar a sus crías. Valles, montañas, ríos y quebradas se suceden a nuestro paso en una multiplicidad de paisajes que ratifican la belleza de esta isla. En las dehesas sorprende la luminosidad de los campos de té. La variedad que se cultiva aquí arriba es considerada como una de las mejores del mundo. Cerca del territorio Mendi, visitamos a los Seneca, que hoy se han reunido para preparar su receta preferida, el mono. No se trata de un simio, sino de unos pequeños plátanos dulces que son la base de este guiso vegetariano. Preparan un gran fuego al que agregan piedras para que se calienten. En la elaboración participa toda la comunidad. Es un buen motivo para reunirse y estar al tanto de los asuntos de la tribu. Raspan los monos con un cuchillo de caña. El puré de pulpa que obtienen adquirirá tras la cocción una textura parecida a la bechamel. Parten las calabazas, pelan el ñame y las patatas dulces. Limpian el grim, una especie de hortaliza parecida a las espinacas, y desgranan las mazorcas de maíz. Cavan un amplio agujero en el suelo que será donde se cocinen los alimentos. Hará las veces de olla y horno al mismo tiempo. Terminada la excavación, tapizan su interior con hierbas para evitar que los alimentos entren en contacto directo con la tierra. También preparan cañas de bambú, rompiendo sus nudos interiores para recoger agua. Mientras, otros lían cigarrillos. Los Highlanders son empedernidos fumadores. Sus cigarrillos son muy fuertes por las cortezas y el hilo vegetal con los que los confeccionan. Cuando las piedras están muy calientes, las depositan en el hoyo entre hojas de platanera. Luego comienzan a depositar los alimentos por capas envueltos entre las hojas y van agregando piedras candentes. Finalmente colocan el puré de los monos. Lo envuelven bien entre las hojas para que no se contaminen con otros alimentos y a continuación, en la última capa, ponen el grim. Antes de echar las últimas piedras, rocían con un poco de agua todo el ingenio culinario. Ahora, la primitiva olla express tiene que hacer su trabajo. Dos horas más tarde la comida está lista.
Con cuidado para no quemarse con las piedras, extraen los alimentos cocinados. La verdad es que el aspecto es muy apetitoso. Lo único que podemos echar de menos es la sal. Aunque bella, es una tierra dura y poco habitada. Con unos 400.000 kilómetros cuadrados, solo cuenta con 5,5 millones de habitantes. Es un mundo arcaico en el que no existen las comunicaciones. Es un lugar de aldeas y aldeanos que viven aislados entre enormes montañas que llegan hasta los 5.000 metros de altitud. Sus bosques se mantienen vírgenes e impenetrables. Para los Highlanders no es fácil relacionarse. Tienen que recurrir a la institución del Tanimet para conseguir esposa. Este personaje alado es el casamentero, que dirige los encuentros del Tanimet. Son exógamos, por eso tienen que encontrar pareja fuera de su pueblo. Los matrimonios entre parientes están prohibidos. Invitan a las mujeres de otra aldea para que participen en los cortejos. Los hombres pueden tener tantas mujeres como puedan mantener, pero ellas solo pueden tener un esposo. Las canciones hablan de lances amorosos y enumeran las obligaciones que contraerán los futuros cónyuges. Siguiendo las indicaciones del casamentero y bajo la mirada atenta de las mujeres mayores que han traído a las chicas, los hombres van cambiando de posición para cortejar a todas. Lo mismo hombres que mujeres se maquillan con colores llamativos que les provocan una fuerte atracción sexual. La elección tendrá que ser mutua para que sea admitida por el casamentero. Los Tanimet se realizan cuando comienza la época seca y duran semanas. Las chicas acuden a los diferentes pueblos a las que son invitadas para elegir a sus futuros maridos. Al final de cada cortejo, cada hombre se sienta al lado de la mujer que le gusta. Entrecruzan las piernas y se cogen de las manos. En próximas reuniones irán confirmando su elección. Uno de los grupos más singulares y numerosos de los Highlands son los Huli. Ocupan la parte occidental, en torno a la ciudad de Tari. Su primer contacto con el hombre blanco fue en 1935. Se les distingue claramente por el color amarillo con el que se maquillan. Casi todos se dejan crecer la barba. En la espalda cuelgan el pico del casuario, que simboliza la fuerza del guerrero. Sus sombreros en forma de gran tricornio están hechos con su propio cabello y adornados con flores y plumas. De su cinturón de fibras siempre cuelga el hongola, un cuchillo hecho con la tibia de un casuario. En sus ceremonias iniciáticas se taladran el tabique nasal. Cuando son adultos, les sirve para adornar sus fosas nasales con colmillos de cerdo, plumas o pequeñas varas de madera. Son los habitantes de Papúa Nueva Guinea. Un viaje en el túnel del tiempo.
un regreso a nuestros orígenes. Una cultura viva que se pierde en la noche de los tiempos y que debemos proteger. Yeah.